Asambleísta Virgilio Hernández tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas. Creo que es importante iniciar estas reformas señalando la presentación de estas reformas, señalando en primer lugar que es una facultad de cada uno de los legisladores poder presentar proyectos de ley y por lo tanto el hecho de que esta normativa se haya aprobado hace 2 años no implica que muchos de los colegas legisladores creían que era necesario establecer algunas precisiones que nosotros las hemos considerado. Y además, hay que decir también, hay otros temas en cambio, en los que es necesario mirar lo que ha pasado, mirar la realidad y a la luz de la realidad poder operar cambios. Por ejemplo, en el tema relacionado con la creación de nuevas circunscripciones. No es que en la ley no esté clara, no es que en la ley no existan los requisitos, ni tampoco exista ausencia de norma respecto de cómo deben crearse estas circunscripciones. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las circunscripciones que se crearon con, digamos, por decirlo menos, con evidentes trampas, violaciones a la norma que está establecida. Y de igual forma, uno de los temas que mayor utilidad ha tenido es lo relacionado con la regularización de asentamientos humanos. Esta que es una norma que está en vigencia desde hace 2 años, que ha permitido que muchos municipios ahora puedan emplear ese proceso, nos deja lecciones respecto de algunos temas que han sido ahora recogidos en la reforma. De tal manera que vamos a presentar este informe que fue aprobado por unanimidad en la comisión y obviamente estamos abiertos a escuchar todos los planteamientos que ahora nos hace unos nuevos el AAME. Yo quiero señalar esto porque el AAME fue parte del proceso de discusión, estuvo en todas y cada una de las reuniones, de tal manera que estos planteamientos que ahora nos hacen son nuevos planteamientos que con gusto también los recogeremos. Como ya he señalado, trabajamos básicamente con el proyecto presentado por la asambleísta Mari Verduga y los presentados por Marco Murillo, Paco Fierro, Lourdes Tibán, entre otros que luego también fueron incorporados para su análisis. Hemos recogido observaciones de asambleístas antes del primer debate, de la asambleísta Dora Aguirre, Jerónimo Yantalema, Ramiro Terán, de los gremios AME, CONGOPE, CONAGOPARE, ASOJUPAR, Mancomunidades Centro Norte de Manabí. Llevamos a cabo un taller en el que tuvimos la participación de más de 200 autoridades entre alcaldes y concejales y prefectos, pero básicamente en la que analizábamos incidencia del COTAD en la gestión municipal. Luego tuvimos la participación directa también de las municipalidades de Cuenca, La Troncal, Píllaro, Tizaleo, Ambato, Baños de Agua Santa y Quito, y de igual forma otros que participaron como el Consejo Nacional del Cine, organizaciones sociales que promueven la participación ciudadana. Una amplia discusión en torno a esta reforma. Sigamos, por favor. De manera general, podemos decir que esta reforma tiene 5 ejes en los cuales puede expresarse. El primero, relacionado con la creación de nuevas circunscripciones. El segundo, relacionado con la regularización de asentamientos humanos. El tercero, son precisiones sobre las competencias, especialmente cuando son competencias concurrentes. El relacionado con reformas al artículo 515, que tiene que ver con el impuesto al predio rural, y el quinto relacionado con ciertos asuntos administrativos de los gobiernos autónomos descentralizados. Sigamos, por favor. Lo que tiene que ver con la creación de gobiernos autónomos descentralizados. En 2 años de vigencia del COTAD se crearon más de 40 nuevas juntas parroquiales.
la mayoría de ellos, y lamentablemente decimos, sin cumplir los requisitos. No se cumplieron requisitos, a pesar de que sí estaba en la norma, hecha la ley, hecha la trampa. Por ejemplo, el cumplimiento de los requisitos. Muchas municipalidades no pidieron esos requisitos a los organismos nacionales, sino que establecieron propias certificaciones de sus propios organismos para poder determinar o justificar que cumplían cuando efectivamente no pasaba esto. Muchas de las juntas parroquiales, ustedes verán, tienen en absoluto los requisitos que están señalados. Hay una junta parroquial que se creó en estos últimos años que tiene menos de 500 habitantes, y sin embargo se la creó. ¿Qué es lo que establecemos luego de analizar y mirar que hay un principio constitucional que no puede ser vulnerado, y es precisamente el de la autonomía de los gobiernos autónomos centralizados? Que para la creación, y encontramos que el único organismo, después de discutir varias alternativas, varias posibilidades, entre ellas, por ejemplo, que si no se había cumplido con los requisitos, el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, no traslade los recursos, pero coincidimos en la comisión que eso sería afectar a la autonomía. Por eso, lo que establecemos es que tiene que existir un dictamen previo de la Corte Constitucional que únicamente lo que hace es verificar el cumplimiento de los requisitos. De igual forma, un informe favorable del INE, que es la entidad nacional que se encarga precisamente de las estadísticas en el país, y de igual forma de la CELID, en este momento, como se llame en el futuro, respecto a los límites territoriales, de tal manera que las nuevas circunscripciones puedan contener con claridad el cumplimiento de estos requisitos. Y otro elemento fundamental que establecimos es que la creación de nuevas circunscripciones no podrá afectar en los requisitos a aquellas jurisdicciones de las que se escinden. Ya hemos tenido también en esto experiencias, juntas parroquiales que se crean, digamos que cumpliendo los requisitos, pero que al momento que se escinden, la parroquia matriz de la que se están separando quedan disminuidos en sus requisitos y ya no podrían seguir existiendo como tales. Por lo tanto, lo que señalamos es que si se provoca esta decisión no puede afectar a los requisitos que deben contener los distintos niveles de gobierno para su creación. En este caso, las distintas jurisdicciones territoriales. Sigamos. Un segundo eje es básicamente el relacionado a la regularización de asentamientos humanos. Creo que esto es importante que podamos mirar. Esta es una de las normas, lo contenido en el 486, 595 y 596, es de las cosas más importantes que se han logrado hacer. Pensemos que solo en Quito se están en este momento en proceso de regularización 273 barrios y hay un cronograma que permite que hasta mediados del 2014 se regularicen más de 500 barrios. Y en la ciudad de Guayaquil, básicamente gracias a la existencia de normas preexistentes al COTAD, pero que tienen que ver con reglas especiales para la expropiación, las cuales se contienen ahora en la reforma, se ha logrado legalizar también en los últimos años en la ciudad de Guayaquil más de 150.000 predios. De manera que esta es de las normas más importantes que tenemos, de las normas más importantes que están contenidas en el COTAD. Por eso, y con la experiencia de estos últimos años, ¿qué es lo que hacemos? Introducir algunas reformas que nos permiten agilitar el proceso de legalización de asentamientos humanos que estén consolidados. De ninguna manera se propicia invasiones ni cosas por el estilo, porque eso está adecuadamente previsto en el COTAD y además está sancionado. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, se modifican artículos referentes a la declaratoria de utilidad pública, la expropiación de predios para vivienda de interés social, la expropiación especial para la regularización de asentamientos humanos en predios municipales o que han sido resultado de lotizaciones. En la partición administrativa, básicamente lo que se hace es buscar mecanismos a través de los cuales se agilite esto. Menciono, por ejemplo, un tema que generalmente se presenta y es que a pesar de que existe claridad en la propiedad del macrolote, el momento que se hace esta división se particulariza. Hay muchas veces problemas en los que no hay coincidencia
entre los metros que aparentemente iban a tener y los que efectivamente tienen. Y eso a su vez nos remitía a otro proceso. En este caso, la reforma ayuda a que en el mismo acto que se procede de la partición administrativa puedan solucionarse toda esta serie de problemas administrativos y de esta manera ayudar a solucionar un problema que es fundamental para la ciudadanía y que es fundamental para la mayor cantidad una gran cantidad de poblaciones que viven en los distintos municipios del país y que no tienen regularizado sus barrios, no tienen regularizado sus asentamientos, y esto genera un círculo además vicioso. No son atendidas en obras básicas porque no están legales y a su vez no están legales porque no tienen la dotación de esos servicios fundamentales. Esto se busca corregir con la nueva normativa. Sigamos. De igual forma, en la expropiación de predios, regrese una por favor, en la expropiación de predios, ¿cuáles básicamente? Aquí hay dos reformas fundamentales que les pido a ustedes, colegas asambleístas, que podamos poner atención. ¿Cuál es la primera? La expropiación especial es una norma que está en el 596 que permite que cuando personas inescrupulosas aparentemente vendieron o promocionaron la venta de un macrolote, de un terreno, pero efectivamente nunca lo hicieron, nunca inscribieron, por lo tanto la propiedad sigue siendo de los mismos lotizadores. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Se establece la posibilidad de un trámite especial. ¿Cuáles son las reformas? En primer lugar, se considera que en el pago del justo precio que tiene que hacerse, tiene que considerarse los pagos parciales que ya hicieron los ciudadanos que tenían la expectativa, a los cuales se les vendió incluso o se les dio promesas de compra-venta. Tenían expectativa de un terreno, se les cobró por ese terreno, esas personas pagaron, fueron estafadas y sin embargo nunca pudieron tener ese terreno. ¿Qué es lo que hacemos? Expropiamos. Se establece que tiene que haber un pago especial, pero en ese pago tiene que estar considerado lo que la gente ya abonó, lo que la gente ya pagó, porque de lo contrario lo que estábamos haciendo es premiándole a quien actúa muchas veces inescrupulosamente, a quien estafó, a quien se burló de las necesidades y los intereses de la ciudadanía. Con la medida de la expropiación teníamos que también pagarle. Esa es una de las reformas más importantes. Y la otra que se recoge efectivamente es que no necesariamente, como se tiene que hacer y está prevista la norma, que el pago en estos casos, y solo es cuando se presenta caso para expropiación de vivienda de interés social, en estos terrenos que ya están consolidados, que ya están ocupados. ¿Qué es lo que decía la norma? Que tiene que establecerse y consignarse el 10%. Por lo tanto, la posibilidad de que los municipios regularicen estaba en estrecha relación a su capacidad de disponibilidad financiera, cuando ya son asentamientos consolidados y además cuando se dispone incluso la posibilidad de que la gente puede pagar hasta en 25 años. ¿Qué es lo que hacemos ahora en esta reforma? Eliminamos esa disposición de que tiene que contar el 10%, de tal forma que los municipios no se vean constreñidos a tener los recursos para avanzar en las posibilidades de expropiación. Esta es una reforma fundamental, vital, de cara a los intereses de la ciudadanía. Luego, como ustedes pueden ver y podrán haber leído del proyecto que se expone, un tercer eje de reformas tiene que ver básicamente con precisión de competencias. Se aclaran competencias, en particular cuando existe concurrencia entre diferentes niveles de gobierno, para que exista la adecuada coordinación y la participación ciudadana. También se establece que los GATS provinciales deberán articular su gestión con el gobierno nacional, con la ciudadanía, básicamente porque en este momento no existen las entidades regionales. Se establece y se clarifica la posibilidad de que los municipios puedan suscribir convenios de cooperación con otros gobiernos autónomos descentralizados y de igual forma se establece la posibilidad de que sin costo puedan utilizar materiales pétreos los otros niveles de gobierno, pero respetando la competencia del nivel que tiene esa facultad y al mismo tiempo con los debidos permisos. En este caso no hemos aceptado la solicitud ni de consejos provinciales ni de las parroquias de que puedan explotar gratuitamente y sin los respectivos controles. Se aclara la necesidad, se aclara la posibilidad de que puedan utilizar, pero también se ratifica la necesidad de que tiene que haber
por un lado, la autorización del competente y por otro lado, también que tienen que existir los permisos ambientales para poder realizar esta explotación. Luego, y aquí quiero señalar algo porque esto fue mal utilizado, incluso por desconocimiento, se decía que nosotros en el COTAD establecimos esta reforma en el 515, a través del cual se consideraba al ganado y a otros semovientes como parte se les consideraba para el pago del impuesto predial rural. Yo quiero decir y quiero recordarles a ustedes, colegas asambleístas, que cuando discutimos el COTAD en esta misma sala, yo señalé que hay un tema que no está discutido en el COTAD y ojalá que en el futuro se pueda abordar, que es todo el tema que tiene que ver con materia tributaria. En este momento mismo hay una cantidad de impuestos que es lo que generan administrativamente que lo que les rinden a los municipios. Es necesaria una revisión total del capítulo de impuestos. ¿Qué es lo que sí hicimos en el COTAD? Establecimos la facultad de los consejos para que se pueda condonar, exonerar, rebajar los impuestos y de igual forma se puedan rebajar todo lo que tiene que ver con las contribuciones especiales de mejoras. Eso sí hicimos, pero toda la materia, todo lo que es tributario es un tema que no se ha tocado y que esperamos que en el futuro podamos hacer, consensuando como hemos hecho estos años con la Asociación de Municipalidades del Ecuador y con los diferentes municipios para poder simplificar quizá el tema tributario y de esta manera también facilitar la gestión en los gobiernos autónomos centralizados municipales. Pero lo que hacemos en este caso es corregir una disposición, y aclaro esto, para algunos por información, porque quizá yo espero que por desinformación emitían esa clase de criterios. Una norma que está vigente desde el 70, y cuando se hizo la norma a inicios del 2000, en el que participaron muchas de las fuerzas políticas que están ahora aquí, tampoco se corrigió, que tiene que ver con la disposición del artículo 515. Nosotros, en este caso, eliminamos reformamos el artículo 515 de tal manera que al momento de calcular el impuesto predial rural no se considere a ganados y a otros semovientes. Esta es otra de las reformas que se consideran. Y luego se plantean también en la reforma una serie de reformas administrativas. Por ejemplo, no estaba previsto y sí constaba en la ley de régimen municipal anterior el tema de que los actos administrativos caducarán a los 3 años si es que no se han ejecutado. De igual forma, se establece que el recurso de revisión efectivamente se considerará ejercido una vez que sea admitido a trámite, puesto que había, o en algunos municipios, cuando se presentaba con errores de forma, luego ya no se lo consideraba porque se decía que no había posibilidad de hacerlo. Se aclara esto. Se aclara que el porcentaje, lo del artículo 424, que era materia de preocupación de algunos colegas, que el porcentaje que se destina para áreas verdes fraccionada, el cual deberá ser entre 10 y 20%, se aplica en todos los casos de urbanización, sea en el sector urbano o sea en el sector rural, porque también en el sector rural puede existir urbanizaciones, pero también con esto se corrige esta dificultad que, por ejemplo, en el área rural, cuando se fraccionaba y sin cambiar la vocación del suelo, se tenía que entregar entre el 10 y el 20%. Se corrige esto del 424 y al mismo tiempo se flexibiliza la norma del 424 que impedía que aquellas propiedades del municipio puedan ser, y que habían sido declaradas de utilidad pública, puedan ser entregadas. Se aclara en el sentido de que sí se puede cambiar la característica siempre y cuando sea para salud, para educación o para seguridad. Se flexibiliza en ese sentido el 424. También se aclara lo del 481 relacionado a la compra-venta de fajas y lotes, y al mismo tiempo se distingue lo que se considera un excedente y lo que se considera una diferencia, que se trataba como sinónimos. Sigamos. Se aclara lo relacionado con el 70-30 para inversión y gasto corriente del total de ingresos y no solo de las transferencias, que podía haber sido entendido así. Se aclara lo de la subrogación en caso de ausencia definitiva del presidente y vicepresidente de la Junta Parroquial y prefecto y viceprefecto, porque ya tuvimos un caso
Básicamente, lo que hacemos en la comisión es dejarnos de enseñar por la realidad. En la provincia de Sucumbíos nos faltó al mismo tiempo prefecto y viceprefecto y no existía una norma precisa. Aunque esto ya está recogido en el Código de la Democracia, lo que hacemos es contemporizar el COTAD con el Código de la Democracia. De igual forma, se modifican los porcentajes para los gastos administrativos en los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales en aquellos que reciben menos de $150.000, porque es obvio que en esos solo el cumplimiento de las leyes laborales y de otras obligaciones que tienen que realizar sobrepasa lo previsto del 30%. Por lo tanto, se establece esa excepcionalidad. Y de igual forma, se precisa la forma de destitución de los concejales. Estas son algunas de las reformas administrativas que están contenidas en el proyecto de reforma y, por supuesto, colegas asambleístas, recalcar que este proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión, que tenemos toda la disposición para recoger los planteamientos que ustedes nos puedan hacer, de la misma forma que vamos a analizar todos y cada uno de los planteamientos, de los nuevos planteamientos que nos acaba de realizar en esta mañana la Asociación de Municipalidades del Ecuador. De tal manera que agradecerle a la comisión por su colaboración, por su trabajo, y estamos absolutamente abiertos y dispuestos a recoger sus planteamientos. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas asambleístas.